Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sol de Saret caía como un látigo sobre las cabezas agachadas de los habitantes reunidos en la plaza central. Las sombras de las torres del consejo proyectaban figuras alargadas y distorsionadas sobre las calles de piedra negra. Las campanas resonaban una última vez, como si incluso el metal quisiera cerrar los ojos ante lo que estaba a punto de suceder. Cirelia caminaba despacio, con las muñecas esposadas al frente y los tobillos marcados por grilletes de contención psíquica. Su cabello, alguna vez símbolo de su rango como comandante del ala estelar Trexia, caía desordenado sobre su rostro herido. La piel le ardía por las quemaduras químicas. Caminaba entre dos filas de guardias armados, pero no era su mirada lo que pesaba sobre ella. Era la de su gente. Le lanzaban restos de fruta podrida, escupitajos, piedras pequeñas. Los niños se burlaban. Los ancianos escupían su nombre con veneno. Había sido acusada de vender secretos militares a los rebeldes, y el juicio público era apenas una pantomima de justicia. Cirelia no se defendió. Lo había intentado al principio, cuando aún creía que la verdad podía importar. Pero la traición no vino de fuera. Fue su propio superior quien la entregó, y el pueblo creyó la versión que le sirvieron con sangre y morbo. Un niño le arrojó algo que la golpeó justo entre los ojos. Cayó de rodillas. Nadie se acercó a ayudarla. La plaza rugía de satisfacción. Ella levantó la cabeza, con un hilo de sangre bajando por la mejilla. No pidió perdón. No lloró. Solo buscó algo en los rostros, cualquier cosa que le recordara humanidad. Y lo vio a él. Un rostro extraño. Humano. Alto, de complexión poderosa, con ropas sencillas. Estaba de pie en medio de la multitud, sin moverse, sin gritar. Solo mirándola. Tenía los ojos oscuros, pero no fríos. No como los demás. Los suyos eran profundos, casi tristes. No le lanzó nada. No se rió. Y por un instante, el tiempo pareció congelarse. Cirelia no entendía por qué, pero sintió que ese hombre no estaba allí por casualidad. El ruido volvió, más fuerte. Un grupo se acercó, empujó al humano, gritando que se quitara del camino. Él no se movió. Solo frunció el ceño. Cuando alguien intentó tomarlo del hombro, el humano reaccionó con una rapidez que nadie esperaba. Sujetó al agresor y lo lanzó contra el suelo con una fuerza brutal. El silencio cayó como un velo repentino. Los guardias miraron, inseguros. El humano dio un paso adelante. Otro. Hasta estar frente a ella. Cirelia respiraba agitada, confundida, cubierta de sudor y sangre. Él no dijo nada. Solo extendió la mano. Nadie se atrevía a intervenir. Los ojos de todos estaban sobre ellos. El aire se tensó. Entonces, sin una palabra, la levantó en brazos. La multitud no entendía qué estaba viendo. Un humano, un extranjero, inferior según la doctrina saretiana, tocando a una condenada de alto rango, acarreándola como si fuera valiosa, como si importara. Cirelia apretó los labios, aún sin creerlo. Estaba segura de que moriría allí mismo, sola y olvidada. Y, sin embargo, ese hombre no le tenía miedo. Caminaba con ella como si desafiar el sistema fuera lo más natural del mundo. No lo conocía. Ni siquiera sabía su nombre. Pero en ese instante, algo en su pecho, algo que había estado congelado por semanas, por meses, se quebró. Y comenzó a arder. El peso de Cirelia en sus brazos no era una carga. Para Elías, se sentía como si cargara algo más que un cuerpo herido. Llevaba una injusticia al descubierto, un alma rota que, sin razón lógica, había decidido proteger. Sus pasos eran firmes, su mandíbula tensa. La multitud se abría ante él como un mar en retirada. Nadie entendía lo que ocurría. Nadie se atrevía a detenerlo. Ella, débil, con los ojos entrecerrados por el dolor, lo observaba desde la cercanía que el contacto físico forzaba. No conocía ese rostro. No recordaba haber visto a ese humano en su vida. Y, sin embargo, sentía una extraña calma al estar entre sus brazos, una sensación olvidada de protección. Nadie la había tocado con suavidad desde que fue condenada.
Nadie había osado acercarse con humanidad. Hasta ahora. Atravesaron los límites de la plaza, sin que los guardias hicieran un solo movimiento. Algo en la presencia de ese humano, algo crudo, incontenible, casi animal, les decía que intervenir podría ser más peligroso que permitirlo. Calles estrechas y húmedas reemplazaron la arquitectura imponente de la zona del consejo. Elías se movía con una precisión calculada, como si ya supiera a dónde llevarla. Nadie más salía a mirar. El vecindario en el que entraban era uno donde el poder no solía poner los pies, donde las reglas eran otras y los murmullos reemplazaban las leyes. Llegaron a un edificio olvidado por el tiempo. Sin cámaras, sin vigilancia. Bajó por una escalera oxidada que crujía con cada paso. El subsuelo estaba cubierto de moho y humo antiguo, pero allí, en el rincón más alejado, había una pequeña sala acondicionada con una estufa vieja, una manta limpia y una mesa improvisada. Elías la depositó con cuidado sobre un colchón de fibras recicladas. Ella contuvo el aliento al sentir la suavidad inesperada contra su espalda. Durante días había dormido sobre piedra, o sobre su propio brazo. Se quedó observándolo mientras él preparaba algo sobre una pequeña hornilla. Agua, hojas, polvo rojo. Él no decía una palabra. Solo se movía como si supiera exactamente qué hacer. Cada gesto suyo parecía contener años de práctica silenciosa. Cuando le ofreció la taza caliente, sus dedos se rozaron. Ella la sostuvo con ambas manos. La bebida ardía, pero no tanto como su pecho. Elías se sentó cerca, sin invadir su espacio. Solo observaba. ¿Por qué?, preguntó Cirelia al fin, con voz rasposa. ¿Por qué tú? Él no respondió de inmediato. Solo la miró a los ojos, como si intentara buscar palabras que aún no existían. No pude quedarme quieto, dijo, al fin, en voz baja. No podía dejar que todos te miraran así. Como si no fueras nadie. Cirelia bajó la mirada. Elías no la juzgaba, no exigía explicaciones. No le preguntó si era culpable. No exigió pruebas ni le ofreció redención. Solo estaba allí, dándole calor, tiempo y dignidad. Los minutos pasaron en silencio, con solo el sonido de la estufa y la respiración de ambos llenando el espacio. Ella lo observaba con los ojos entrecerrados, tratando de entenderlo. Su cuerpo aún temblaba, no solo por el dolor, sino por la confusión. Nadie la había mirado así. No desde hacía mucho tiempo. Y, sin que lo esperara, sin que lo planeara, su corazón latió con una fuerza distinta. No por miedo, no por rabia, sino por él. La oscuridad del subsuelo ofrecía una paz que el mundo de arriba no conocía. Aquel lugar no era bello, pero era libre. Allí no existían los gritos de la multitud ni las cadenas del juicio. Solo había silencio, paredes húmedas y la respiración de dos seres que, hasta hacía poco, no se conocían. Cirelia se sentía ajena a sí misma. Sus piernas aún temblaban, no solo por el cansancio físico, sino porque no sabía en qué momento su mundo, roto por la traición, había dado un giro tan brusco. No era la primera vez que alguien la miraba, pero sí la primera vez que alguien la veía. Elías no hablaba mucho. Tenía gestos silenciosos, firmes. Cambiaba los vendajes de sus heridas sin hacer preguntas. Cada vez que sus dedos rozaban su piel magullada, lo hacía con un cuidado que no buscaba compasión ni respuesta. Como si ya entendiera que ella no necesitaba lástima, sino espacio. Cuando ella intentaba incorporarse, él la ayudaba sin preguntar. Si tosía, sin decir nada, le acercaba la taza con infusión caliente. Si se despertaba sobresaltada por las pesadillas, los rostros del consejo, los gritos, las acusaciones, él ya estaba sentado a su lado, velando sin palabras. Al tercer día, ella no soportó más el silencio. ¿Quién eres?, preguntó mientras lo observaba afilar una vieja cuchilla con una piedra desgastada. No eres de aquí. No. Entonces, ¿por qué estás aquí, en este planeta maldito? Elías soltó un suspiro breve y volvió a guardar el cuchillo en su cinturón. Se acercó y se sentó frente a ella, cruzando los brazos sobre las rodillas. Vine por trabajo. Reparaciones de infraestructura. Me ofrecieron créditos que no podía rechazar.
Ella arqueó una ceja. ¿Y ahora arriesgas la vida por una traidora? No creo que lo seas. Cirelia lo miró largo rato. Dudó. Luego habló, como si las palabras le salieran arrancadas. Denuncié a 3 oficiales por tráfico de esclavos. Niños. Estaban usándonos a todos como tapadera. Fingían cumplir misiones de rescate, pero enviaban a los más jóvenes a los mercados negros del borde sombrío. Tenía pruebas. Pensé que bastarían. Pero no bastaron. No. Mi propio superior me acusó antes de que pudiera presentar los datos. Me borraron los registros, me arrestaron. El resto, ya lo viste. Elías asintió lentamente. Sus ojos no cambiaron. No mostró sorpresa ni horror. Solo una serena comprensión, como si hubiera esperado algo así. Como si el mundo no pudiera ofrecerle ya ninguna crueldad que no imaginara. ¿Y tú? Preguntó ella después de un rato, sin saber por qué quería saberlo. ¿A quién has perdido tú para entenderme tan bien? Él tardó en responder. No porque dudara, sino porque no quería abrir esa puerta. A mi hermana. Hace años. Un escuadrón colonial de tu gente decidió que no valía la pena investigar. Dijo que había sido culpa nuestra. Que los humanos sabemos en lo que nos metemos cuando cruzamos fronteras que no nos pertenecen. Ella tragó saliva. Ahora comprendía la mirada de él. La tristeza callada. La rabia dormida. Y sin embargo, me salvaste. Porque el odio solo sirve para incendiar el mundo. Yo ya perdí una vez. No pensaba quedarme quieto viendo cómo alguien más era devorada igual. Se miraron. Largos segundos. Cirelia sintió que algo dentro de ella se rompía. No era debilidad. Era un muro que comenzaba a agrietarse. El aislamiento, la desconfianza, el peso de la traición, todo había endurecido su alma. Pero ahora, frente a él, frente a ese humano que no debía nada y aún así lo había arriesgado todo, sentía que su dolor no era solo suyo. Y esa noche, cuando el generador falló y la luz de emergencia tiñó la sala de un rojo suave, ella no se alejó de él. Se sentó a su lado, hombro contra hombro, sin decir nada. Él no se movió. Tampoco habló. Solo respiraron juntos. En la oscuridad. Unidos por heridas que no se veían. Y en ese silencio compartido, algo comenzó a nacer. Algo que ni el exilio, ni la sangre, ni el pasado iban a poder romper. El generador volvió a funcionar, pero Cirelia ya no necesitaba luz para saber que él seguía ahí. Lo sentía en la forma en que el aire se desplazaba cuando respiraba, en la manera en que sus movimientos siempre eran silenciosos pero presentes, como si él supiera exactamente cuando ella lo necesitaba más cerca sin que lo dijera. Elías no era un hombre de palabras dulces, y quizá por eso cada gesto suyo pesaba más. No la trataba como a una heroína caída, ni como a una víctima. La miraba como si aún tuviera valor, como si aún tuviera poder sobre su destino. Los días pasaban, aunque abajo no había sol ni luna. Solo rutinas compartidas, miradas sostenidas cada vez más largas, silencios menos incómodos y una extraña calma que crecía como raíz en tierra estéril. Cirelia despertaba y lo buscaba con la vista, antes incluso de saber por qué. Lo veía entrenar en un rincón, sudoroso, con el torso descubierto, golpeando un saco improvisado con una determinación que parecía casi penitencia. Observaba cada movimiento de sus músculos tensos, su respiración profunda, y se descubría a sí misma queriendo tocarlo. No por debilidad, no por necesidad, por deseo, por algo que creía muerto en ella desde hacía mucho. Una noche, mientras se secaba el cabello después de lavarse en una cubeta de agua reciclada, se encontró con sus ojos fijos en ella. No fue una mirada lasciva, pero tampoco inocente. Fue directa, franca. Una declaración sin palabras. Ella no apartó la mirada. No lo reprendió. No se cubrió. ¿Cuánto tiempo más puedes quedarte aquí abajo?, preguntó finalmente. Lo que sea necesario. Te están buscando. Si te encuentran conmigo, te van a matar. Él se encogió de hombros lentamente. No sería la primera vez que alguien quiere hacerlo. Ella sonrió apenas. Una sonrisa cansada, pero verdadera. Se sentó frente a él, con una manta sobre los hombros,
el cabello aún goteando. Durante un rato, solo se miraron. Podrías haberme dejado allí. Habría seguido con tu vida. Nadie te habría culpado. Quizá. Pero entonces no estaría aquí, contigo. La frase cayó suave, pero poderosa. El silencio que le siguió fue más intenso que cualquier palabra. Sus ojos se encontraron en esa pequeña distancia, y esta vez ninguno desvió la mirada. Cirelia se inclinó apenas, sin decidirlo del todo. Fue como si algo dentro de ella tomara el control. Como si sus labios supieran el camino antes que su mente. Elías se acercó. Lento, cuidadoso. Cuando sus labios se tocaron, no fue violento ni desesperado. Fue una caricia retenida durante días. Fue la respuesta a cada pregunta que nunca se atrevieron a hacer. Se besaron en medio de las sombras, con la estufa como único testigo. Y durante un instante, todo lo demás desapareció. Las heridas, el dolor, la vergüenza. Solo quedaban ellos. Él la abrazó y ella se dejó sostener. No porque lo necesitara, sino porque por fin quería hacerlo. Y allí, entre mantas viejas y promesas mudas, Cirelia entendió que ya no podía volver a ser quien era antes. Algo en ella se había rendido. No ante él, sino ante lo que juntos podían ser. Pero la realidad no tardaría en volver. Lo sabían. Lo sentían. Afuera, los rádares aún la buscaban. El consejo no perdonaba la desobediencia, y mucho menos el escándalo de haber sido desafiado por un humano frente a toda la ciudad. Por eso, cuando se quedaron dormidos, con los cuerpos entrelazados, ninguno soñó. Porque sabían que el amanecer sería distinto. Y ya no podrían esconderse por siempre. El ruido los despertó antes de que los sensores lo anunciaran. Cirelia abrió los ojos en la oscuridad del refugio, con el corazón ya en alerta. Elías no estaba a su lado. Se incorporó de golpe, y en ese mismo instante, una serie de luces rojas comenzaron a parpadear en los paneles oxidados del subsuelo. Elías apareció desde el pasillo, ya vestido y armado. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Cirelia entendió con solo verlo. Los habían encontrado. Habían sido cuidadosos, silenciosos, invisibles durante semanas. Pero alguien había hablado. O los drones del consejo habían captado rastros de calor. No importaba cómo. Importaba lo que venía ahora. Cirelia se puso de pie. Sus piernas, aunque aún resentidas, no temblaban. Ya no era la prisionera de la plaza. Era la comandante que alguna vez dirigió escuadrones orbitales. Y esa parte de ella, enterrada por el dolor, resucitaba ahora como una criatura furiosa. ¿Cuántos vienen?, preguntó mientras se amarraba una vieja chaqueta sobre los vendajes. Mínimo 3 escuadrones. Entraron por el sur, pero hay pasos pesados en el túnel este. Nos quieren cercar. Cirelia se acercó al rincón donde Elías había guardado un puñado de armas improvisadas. Tomó una daga curvada y un bastón de impulso oxidado. Si es hoy, que sea con ruido. Elías la miró, con ese brillo feroz en los ojos. No era miedo. Era algo más primitivo. Orgullo. Admiración. El deseo de luchar junto a ella, de no permitir que le arrebataran otra vez lo que empezaba a amar. La primera explosión sacudió las paredes. Polvo y piedras cayeron desde el techo, y ambos se cubrieron instintivamente. Luego llegó el estruendo metálico de las compuertas rompiéndose. Cirelia se movió primero. Con la agilidad de un depredador herido, tomó posición detrás de una columna fracturada y esperó. Elías cubrió la retaguardia, cuchillo en mano, los músculos tensos como cables listos para estallar. Los primeros soldados entraron. Uniformes blindados, rifles de pulsos. No esperaban resistencia. Esperaban encontrar 2 cuerpos asustados, tal vez dormidos, tal vez rogando. En cambio, encontraron acero, furia y precisión. Cirelia se lanzó con una velocidad brutal. Un tajo a la garganta, una patada al estómago, y el primer cuerpo cayó sin siquiera gritar. Elías interceptó al segundo, girando la hoja con fuerza letal en el costado del blindaje. No parecía un técnico. No parecía un civil. Luchaba con la frialdad de alguien que ya había matado antes.
y juntos se convirtieron en una tormenta. Uno tras otro, los enemigos caían en la estrechez del corredor. Los gritos se mezclaban con órdenes gritadas a través de los comunicadores. Nadie entendía cómo dos fugitivos podían hacerles frente de esa forma. Nadie esperaba que pelearan como si no tuvieran nada que perder. Pero sí lo tenían. Se tenían el uno al otro. Y eso bastaba. Las luces parpadearon de nuevo. Una nube de humo denso comenzó a cubrir los pasillos. Los refuerzos venían, más armados, más preparados. Elías tomó la mano de Cirelia. Si seguimos aquí, nos sepultan. Ella asintió sin perder la mirada en el humo. Su rostro estaba manchado de sangre, pero sus ojos ardían con vida. Entonces salimos. Tomaron una vía secundaria, un túnel olvidado que ella misma ayudó a diseñar años atrás. Subieron. Saltaron. Rodaron bajo estructuras colapsadas. Cada paso era un desafío, cada metro una conquista. Y cuando emergieron, cuando finalmente vieron el cielo opaco y gris de Sareth de nuevo, ambos supieron que ya no podían volver a esconderse. El mundo los buscaba. Pero esta vez, ellos iban a buscar también. Cirelia miró a Elías con los labios entreabiertos y la respiración agitada. Ya no soy la misma. Yo tampoco. Entonces se besaron. No por ternura, sino porque ambos sabían que ese beso podía ser el último. Y si iba a serlo, sería con fuego. Las calles de Sareth estaban más silenciosas de lo habitual. El rumor de que la fugitiva había escapado se esparcía como fuego bajo la piel de la ciudad. Nadie hablaba en voz alta, pero todos escuchaban. Las pantallas oficiales mentían, mostrando imágenes antiguas, distorsionadas, y negando lo que todo el mundo ya sentía. El consejo no tenía el control. Cirelia y Elías cruzaban los niveles bajos con ropas robadas, rostros cubiertos, y el paso decidido de quienes no tenían miedo. El refugio había quedado atrás. También la huida. Esta vez no regresaban a esconderse. Volvían a terminar lo que otros habían comenzado con mentiras y muerte. Ella conocía las estructuras del Palacio del Consejo. Las rutas, las debilidades, los códigos de emergencia antiguos. Durante años construyó la seguridad de los corruptos que ahora la querían muerta. Irónico. Ahora esos mismos pasillos se volvían su atajo. Elías se movía como sombra a su lado. No hablaba, no dudaba. Si ella apuntaba, él golpeaba. Si ella avanzaba, él la cubría. Eran una sinfonía letal. No necesitaban órdenes. Solo miradas. Ingresaron por una abertura de mantenimiento sin activar alarmas. La primera línea de seguridad cayó con gas. La segunda, con precisión quirúrgica. Cirelia no buscaba venganza ciega. Iba por nombres. Por rostros. Por aquellos que permitieron el tráfico de inocentes, los que la marcaron como traidora cuando solo intentaba proteger. Una puerta se abrió y frente a ellos, en el salón del Alto Consejo, estaban reunidos los mismos que la sentenciaron. 7 ancianos con capas rojas. 5 guardias. Una decena de asistentes. Silencio. Ella dio un paso al frente. Su cabello aún sucio, las cicatrices aún visibles, pero su voz salió con una fuerza que no necesitaba gritar. ¿No van a aplaudirme esta vez? Uno de los consejeros se puso de pie, tembloroso. No deberías estar viva. Y sin embargo lo estoy. Más viva que cualquiera de ustedes. Elías se acercó y apuntó con el arma improvisada a los guardias. Estos dudaron. La reputación de Cirelia ya no era la de una fugitiva. Las imágenes del ataque al cuartel habían sido filtradas por simpatizantes. Algunos soldados sabían que la causa del consejo estaba podrida. Y sabían lo que venía. Uno de los guardias bajó el arma. Otro lo imitó. Los asistentes retrocedieron. Cirelia se subió a la plataforma del estrado. Desde allí podía ver la ciudad a través de la cúpula de vidrio. Se sentía irreal, como si la historia se doblara ante ella. Había estado encadenada allí mismo, frente a una audiencia sedienta de sangre. Ahora era ella quien dictaba sentencia. Confiesen lo que hicieron, ordenó. Uno de los consejeros la enfrentó con arrogancia. ¿Y si no?
Entonces tendrás que explicarlo a toda la ciudad cuando este mensaje se transmita en directo. Le señaló un pequeño dispositivo que Elías acababa de activar. Uno de los asistentes ya lo había conectado al canal central. Todo el pueblo, desde los niveles superiores hasta las favelas, los estaba viendo. No hubo más palabras. El poder se quebró en ese momento. El miedo cambió de dueño. Y Cirelia lo supo. Ya no tenía que pelear más. Horas después, las calles se llenaron de voces, no de insultos, sino de vítores. Algunos la llamaban símbolo, otros heroína. Ella no contestaba. No necesitaba títulos. Había recuperado su nombre. Y lo más importante, había recuperado el derecho a amar sin cadenas. Cuando regresó al refugio con Elías, esa noche ya no hubo armas cerca de la cama. No hubo vigilancia. Solo dos cuerpos entrelazados, respirando juntos por primera vez sin la amenaza constante de perderse. ¿Qué somos ahora?, le susurró ella, con la cabeza sobre su pecho. Él pensó por un segundo. Lo que tú quieras que seamos. Pero no pienso alejarme. Cirelia cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no le dolía hacerlo. Afuera, el mundo seguía roto. Pero dentro de ellos, ya había empezado a sanar. Y en esa pequeña habitación sin lujo ni protocolos, Cirelia supo que todo había valido la pena. Porque al final, no ganó con armas. Ganó con fuego. Con amor. Y con un humano que nunca debió haber estado allí, pero que terminó siendo su destino.